entonces. Bien. Ok. Como habíamos comentado la semana pasada, la coordinación considera que el tiempo y los temas de la semana pasada no estuvieron como muy bien planificados, de manera que la semana nos quedó corta. Por lo que en la clase de hoy, o en parte de la clase de hoy, voy a tomar espacio para poder terminar lo que había preparado para el tema correspondiente a espacio, subespacio, combinación lineal, subespacio generado, base y dimensión de espacios vectoriales. Entonces, en un intento de hacer algunos ejercicios adicionales, les preparamos esta presentación que contiene 4 ejercicios resueltos tipo examen de PowerPoint o en PowerPoint. Y bueno, vamos a ir resolviendo uno a uno, haciendo mención pues a los contenidos que estaremos recapitulando o rescatando de toda la teoría y práctica que se hizo la semana pasada. Cuando terminemos este material, me voy a tomar un espacio de la clase para hacer algunos comentarios en relación a nuestro primer parcial y después, yo supongo que el tiempo me lo permitirá, ya entonces daré inicio al tema correspondiente a esta semana, que es el tema de transformaciones lineales. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces comenzamos. Fíjense que titulé la presentación de hoy, repito, son 4 problemas, 4 ejercicios. Dice, ejemplo de espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Ok. Bueno, pasamos entonces al ejemplo número 1. Dice, sigan el puntero para seguir la lectura del problema. Sea el conjunto V, y ese conjunto está definido como el conjunto de los números reales positivos unidos con el 0 y las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas de la siguiente manera. Fíjense que al observar los símbolos que se emplean para la suma y para el producto, inmediatamente me percato que esa suma y ese producto, así como está definido, no se trata de la suma o del producto habitual o usual que queda definido en el conjunto real. Entonces, lo primero que vemos es que el conjunto de vectores o de elementos donde estas operaciones están definidas, sería el conjunto de los números reales positivos, incluyendo al 0. Aquí no tenemos números reales negativos, ¿ok? Y fíjense cómo se define la suma. Este símbolo me indica, no es la usual. Si yo tengo 2 números reales que voy a sumar x más y, esta suma es y menos x. Y si tengo un número real que voy a multiplicar por un escalar, ya sabemos que un escalar no es más que un número real, por eso escribimos el producto x por y, ¿ok? Porque x es el escalar, que es real, y y es el número perteneciente al conjunto. El producto es no es usual, fíjense la forma en cómo se están multiplicando estos dos elementos. Y el producto no usual de x por y sería x menos y. Con esa información, esto es, con estas operaciones definidas de esta forma extraña, en este conjunto de números que incluye a los números positivos con el 0, nos dicen que hay que determine si el conjunto anterior tiene neutro aditivo, ¿ok? Recuerden que el neutro aditivo está asociado con la operación suma. Y el neutro aditivo lo que establece en la
definición, cuando así lo presentamos, cuando estuvimos describiendo las características que debía cumplir un conjunto de elementos con estas operaciones definidas, cuando hablamos de neutro aditivo, el neutro aditivo se define de la siguiente manera. Leemos, sigan el puntero, para que el conjunto B tenga neutro aditivo, se debe satisfacer que X, que es un elemento del conjunto B, sumado de manera no usual con el neutro aditivo, que dijimos que esta iba a ser la nomenclatura, ¿ok? Es igual al neutro aditivo sumado de manera inusual con el elemento X del conjunto. Y eso, de acuerdo a la definición de neutro aditivo, tiene que dar X. Esta es la forma en cómo se describió lo que es la igualdad para el neutro aditivo. Bien, ahora, fíjense que esta igualdad tiene varias cosas a considerar. Entonces, si resolvemos la primera parte, que sería X más suma no usual con el neutro del conjunto B igual a X, tendríamos esto. X más suma no usual con el neutro aditivo, sumamos como está definida la suma, y la suma de X más el neutro, de acuerdo a la definición, sería el neutro menos X. Y eso, de acuerdo a la definición de lo que debe ser el neutro, debería dar X. Si por el contrario resolvemos el otro lado de la igualdad, sería neutro aditivo más suma no usual con el elemento X del conjunto, de acuerdo a la suma, como está definida de manera inusual, sería X menos el neutro aditivo, y eso tiene que dar X. De cada una de las igualdades que he separado como en dos bloques, ¿ok? De cada una de las igualdades que he separado como en dos bloques, hay que despejar el neutro aditivo, ¿ok? Y cuando despejamos de aquí, ¿ok? Cuando despejamos de esta primera parte, despeje ordinario, porque ahora ya la operación se tradujo en un despeje ordinario, tenemos que por aquí, al despejar, el neutro aditivo es 2X. Quiere decir que el neutro aditivo es para el elemento X su doble. ¿Bien? Ahora, cuando despejamos por acá, cuando digo por acá, me refiero a este lado de la igualdad, aquí. ¿Ok? Cuando despejamos el neutro aditivo por acá, un despeje ordinario, fíjense que en el despeje, esta X y esta X se simplifican y me queda por este lado del despeje que el neutro aditivo es 0. ¿Ok? Entonces, antes de continuar, les recuerdo qué características tenía que tener el neutro aditivo para que verdaderamente fuese el neutro aditivo de un espacio vectorial. Primera característica, el neutro aditivo debe ser único. Esa era la primera característica. ¿Ok? Y la segunda característica es que el neutro aditivo debe estar dentro del espacio que estamos analizando, ¿ok? Y llama poderosamente la atención que cuando yo busco el neutro, depende de cómo lo despeje. Si lo despejo por acá, el neutro aditivo me da la expresión 2X. Y si lo despejo por acá, el neutro aditivo me da 0. Concluyo que el conjunto anterior no tiene neutro aditivo. ¿Por qué? Porque el neutro aditivo tiene que ser único. Y de acuerdo a esto, dependiendo de cómo lo despeje en la igualdad manifiesta de la definición de neutro aditivo,
Me puede dar una cosa, me puede dar otra. Y como el neutro, repito, es único, entonces concluyo que no tenemos neutro aditivo para este conjunto con esa operación tal cual está definida de manera inusual. Adicionalmente, no me lo están preguntando, pero adicionalmente voy a aprovechar para establecer que en virtud de que hay una característica que no cumple este conjunto en relación a la definición de espacio vectorial, puedo decir que el conjunto V no es un espacio vectorial. ¿Y por qué no es un espacio vectorial? Bueno, porque una de las características que debe satisfacer un conjunto de elementos con unas operaciones definidas de manera usual o no, es que tiene que tener neutro aditivo. Y este conjunto con estas operaciones, pues no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque el neutro aditivo no es único. Depende de cómo yo despeje, me dan dos expresiones diferentes. Muy bien. Bueno, terminé el primer ejemplo. Si hay preguntas, con mucho gusto los leo o los escucho. Adelante. Hasta ahora no hay pregunta, profe. Ah, bueno, chévere. Excelente, muy bien. Bueno, vamos entonces al segundo ejercicio que les traje propuesto. Ejemplo número 2. Dice, sea el conjunto de las matrices 2 por 2 y las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas de la siguiente manera. Fíjense, estamos trabajando con las matrices, pero la suma y el producto por un escalar no son ni la suma ni el producto usuales que nosotros definimos en las primeras clases de cálculo 4 cuando trabajamos con lo que eran las matrices. Ok, fíjense cómo se define la suma. Además que ya veo el simbolito este aquí en la suma, sigan el puntero y aquí en el producto, y ya eso de inmediato a todas luces me indica que mira, se están sumando, sí, pero no de manera habitual o tradicional. Bueno, entonces, ¿cómo sería la suma? Vamos a ver. Bueno, una matriz cuyo arreglo es ABCD se va a sumar con otra matriz XYZW. Esto es igual a, fíjense cómo se están sumando. A por X, B menos Y, C por Z, W menos D. Definitivamente es una suma para nada usual si la comparamos con la forma en que definimos cómo era que se sumaban las matrices. Bueno, chévere, no hay problema. A alguien se le ocurrió definir estas operaciones en este conjunto. Ahora vamos a ver cómo es el tema del producto. K es un escalar que se va a multiplicar por la matriz ABCD. Entonces el arreglo sería, el producto sería A a la K, B a la K, C y D. Nuevamente me percato que para nada ese producto es el usual. Bueno, chévere, ya lo sabíamos, me parece interesante y hasta divertido esta forma tan extraña en cómo sea, a alguien se le ocurrió definir estas operaciones. Bueno, con esas operaciones en el conjunto de las matrices 2 por 2 nos piden determine si el conjunto anterior, si en el conjunto anterior la suma es conmutativa. Bueno, vamos a ver, recuerden cómo se definía la conmutatividad en una suma
particularmente en una suma de matrices. Para que el conjunto anterior o para que en el conjunto anterior la suma sea conmutativa, se debe satisfacer que la suma de la matriz ABCD con XYZW tiene que ser igual a la suma de la matriz XYZW más la matriz ABCD. O sea, hay que cambiar el orden y en ambos casos tiene que dar lo mismo. Ah, bueno, vamos a ver si efectivamente da lo mismo. Ok. Vamos a ver qué pasa si resolvemos el primer miembro. Si sumamos de manera inusual ABCD con XYZW, de acuerdo a la definición de cómo es que se suman estas matrices, eso debería ser A por X, B menos Y, C por Z, W menos D. Pero si resolvemos el segundo miembro de la igualdad planteada, ¿ok? Entonces, XYZW más ABCD, de acuerdo a cómo se definió, tiene que ser X por A, Y menos B, C por Z, D menos W. De manera inmediata me percato que dentro del arreglo, este elemento B menos Y, que nos da en el primer miembro, no es igual al elemento correspondiente que nos da si evaluamos el segundo miembro. Porque B menos Y no es lo mismo que Y menos B. Ya sabemos que eso no es así. Lo mismo que por aquí, W menos D no es lo mismo que D menos W. Por lo tanto, de inmediato establezco que esta igualdad no se cumple. Ya, déjenme hacer el simbolito mejor. Esta igualdad no se cumple. Es decir, el primer miembro y el segundo miembro, que es el mismo pero conmutado, no dan igual. Ah, bueno, entonces si no dan igual, porque en el arreglo hay algunos elementos que no coinciden, si se resuelve por el lado derecho o por el lado izquierdo, entonces inmediatamente concluyo que en el conjunto anterior la suma no es conmutativa. Y de manera inmediata, no me lo están preguntando, pero creo que podemos aprovechar. De manera inmediata, repito, no me lo están preguntando. En virtud de que en este conjunto, con esas operaciones, particularmente la suma, acabamos de descubrir que la suma no es conmutativa, entonces concluyo diciendo que ese conjunto, con esas operaciones, no es un espacio vectorial. No me lo estaban preguntando, pero bueno, estamos aprovechando. ¿Por qué no es un espacio vectorial el conjunto de las matrices 2×2 con esas operaciones inusuales? Bueno, porque acabamos de probar que por lo menos la suma no es conmutativa. Listo. Al ya la suma no ser conmutativa, hay una cosa que debe satisfacer ese conjunto para ser un espacio vectorial. No lo satisface, listo, nada. No es un espacio vectorial. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, todo espacio vectorial tiene que tener la suma conmutativa. Todo espacio vectorial tiene que tener la suma conmutativa, sí. Esa es una de las No, no, características importantes que debe satisfacer la suma. Conmutativa, asociativa, debe tener elemento neutro y todos los elementos tienen que tener opuesto. vale. Y bueno, la que Ok. sí no necesariamente tiene que ser es la multiplicación, ¿no? La multiplicación tiene sus propias características. Tiene que ser asociativa. Si multiplicas 1 por cualquier elemento del espacio, te tiene que dar el mismo elemento. El producto tiene que ser cerrado. En fin, la suma tiene sus propiedades, la multiplicación tiene sus propiedades, pero para la conmutatividad hablamos es para la suma. Ok. ¿Ok? Muy Ok. bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, pasamos entonces a la siguiente lámina, que es el ejercicio número 3. Dice, seguimos el puntero, obtenga el subespacio de R3 que se obtiene con los vectores pertenecientes al conjunto W, que son los vectores 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Estos tres vectores generan un subespacio y yo necesito saber cuál es. Vamos a representar esto gráficamente porque así tal vez sea más sencillo para ustedes. La situación es esta. Este conjunto que yo acabo de representar aquí es el conjunto R3. Sería el conjunto de todos los puntos del espacio. Dentro de ese conjunto hay un subconjunto que se llama W. ¿Ok? W es el conjunto que está formado por estos tres vectores. Yo necesito saber esos tres vectores, ¿qué generan? ¿Cuál es la característica que tiene W y que los vincula con estos tres vectores, siendo además W un subespacio de R3? ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace eso? Dice, se escribe un vector genérico de R3 como combinación lineal de los vectores de W. Entonces necesitamos construir un vector de R3 lo más general o genérico posible. Bueno, se me ocurre que un vector general o genérico de R3 podría ser el vector XYZ, ¿ok? O ABC. Lo importante es que estas letras o estas variables representen cualquier valor para X, para Y y para Z. Bueno, ese vector genérico se tiene que escribir como combinación lineal de los tres vectores que tiene W. Entonces sería el escalar C1 por el primer vector más el escalar C2 por el segundo vector más el escalar C3 por el tercer vector. Eso sería combinar linealmente los vectores de W con el propósito de que me diera un vector general de R3 que tiene la forma XYZ. Ok, bueno. Con esa combinación lineal se genera el siguiente sistema de ecuaciones. ¿De dónde sale el sistema de ecuaciones? Bueno, el sistema de ecuaciones sale evaluando las primeras componentes de cada uno de los elementos de la combinación lineal. Es decir, primera ecuación, C1 por 0 más 2C2 más 3C2 tiene que ser igual a X, que es nuestra primera componente. Esa sería la primera ecuación del sistema. Segunda ecuación del sistema. C1 por 1 más C2 por 0 más C3 por 1 es igual a Y, que sería la segunda ecuación del sistema. Vamos con la tercera ecuación del sistema. Sería agrupando las coordenadas Z de la combinación. C1 por 1 más C2 por 1 más C3 por 2 será igual a Z, que es lo que tenemos aquí como tercera ecuación. Entonces tenemos un sistema que se desprende de la combinación lineal. Ese sistema tiene tres ecuaciones, ¿verdad? Y aquí están nuestras tres ecuaciones. Bien, ¿qué hago ahora con ese sistema? Vamos a expresar el sistema en su forma matricial.
Entonces lo que hacemos es escribir la matriz asociada con ese sistema de ecuaciones. Fíjense que aquí las incógnitas son C1, C2 y C3. Entonces el sistema en forma matricial sería, primera ecuación, 0, 2, 2x, que sería la primera fila. Segunda ecuación, 1, 0, 1y, que sería la segunda fila. Tercera ecuación, 1, 1, 2z, que sería la tercera fila. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo tengo que resolver ese sistema. Yo tengo que apuntar, recuerden, lo decía el otro día en la clase cuando estaba explicando esto, que yo tengo que apuntar a que este sistema sea compatible. Entonces lo voy a resolver aplicando el teorema de Roche-Frobenius. Y para aplicar el teorema de Roche-Frobenius yo necesito utilizar transformaciones elementales de fila para llegar a la matriz escalonada. ¿Ok? Ese procedimiento de usar transformaciones y de escalonar la matriz está en la lámina siguiente. Entonces me detengo para ver si hay alguna pregunta. ¿Sí? Ok, me dicen por aquí que no hay preguntas. Entonces paso a la siguiente lámina. ¿Ok? Bueno, después de escalonar mi matriz con transformaciones elementales de fila, ese proceso sí no está hecho en forma, el paso a paso, pues ya de una vez les muestro la matriz escalonada. Me consigo que la matriz de coeficientes tiene los siguientes pivotes, que sería la primera fila, pivote 1, segunda fila, pivote 2, y la tercera fila por aquí también tiene un pivote, que es este, ¿ok? Pero recuerden, para que la combinación lineal exista, este sistema tiene que ser compatible. Para que este sistema sea compatible, la única posibilidad es la siguiente. Fíjense. El rango de la matriz A, que hemos definido la matriz A como la matriz de los coeficientes del sistema, es 2, tiene dos pivotes, aquí está, 1 y 2. Pero para que el sistema de ecuaciones anterior sea compatible, que es lo que yo necesito para que la combinación exista, el rango de la matriz A tiene que ser igual al rango de la matriz A ampliada con B. El rango de la matriz A es 2. Por lo tanto, buscando la compatibilidad del sistema, tengo que garantizar que el rango de A ampliada con B también sea 2. La única forma de que el rango de A ampliado con B sea 2 es que se establezca una condición, y es que menos X medios menos Y más Z sea 0. Si esto es 0, aquí no hay pivote. Y si aquí no hay pivote, el rango de A y el rango de AB ampliada son iguales, iguales a 2. Y el sistema es compatible. ¿Bien? Ok. Eso que dije ahora va a aparecer escrito aquí. Dice, para que lo anterior, o para lo anterior, ¿qué es lo anterior? Repasemos que el rango de A y el rango de AB sean iguales y entonces el sistema pueda ser compatible. Para lo anterior es necesario esta condición. Vamos a subrayarla para que nos quede allí. ¿Qué condición? Esta. Menos X medios menos Y más Z igual a 0. Esa es la condición que debe satisfacer los elementos X, Y y Z de cualquier vector para que la combinación lineal exista y podamos garantizar el espacio generado.
Entonces, como el sistema es compatible, solo si se da esa condición, eso se traduce en que el conjunto W, formado por estos tres vectores, que eran los vectores iniciales, forma un subespacio de R3. Pero W no es capaz de generar a todo R3 porque hay una condición. Si no tuviéramos una condición, diríamos que genera a todo R3, pero es que hay una condición. Entonces, ¿qué es lo que genera W? Bueno, W genera a todos los vectores de R3 donde esta condición se dé. ¿Cómo es eso? Bueno, así. Lo escribimos así. W como espacio generador lo encerramos en un corchete, ¿ok? Aunque, si no me recuerdo mal, en el material de la semana pasada, el símbolo que se utilizaba para denotar al subespacio generado, por ejemplo, en este caso, déjenme escribir W, ¿ok? Era un símbolo que en ese momento el editor lo presentaba así, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a asumir que cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. W entre corchete o W entre estos símbolos, que realmente desconozco cómo se llaman, ¿bien? Se lee el subespacio generado por W es igual a todos los vectores de la forma X, Y y Z de R3, tales que menos X medios menos Y más Z sea igual a 0. Lo que quiero decir allí es que estoy estableciendo las condiciones de existencia de los vectores de W. W son vectores de R3, sí, pero no cualquier vector de R3, no. Solamente son los vectores de R3 donde se satisface que menos la componente de X entre 2 menos la componente en Y más la componente en Z sea igual a 0. ¿Ok? Por ejemplo, el vector o el punto 1, 1, 1 no pertenece al subespacio generado por W. ¿Por qué no? Bueno, porque las condiciones de menos X medio menos Y más Z, cuando X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1, eso no da 0. Cuando sustituimos aquí, eso no da 0. Por lo tanto, el punto 1, 1, 1 no pertenece al subespacio generado por W. Sin embargo, el punto del espacio menos un medio, un cuarto, 0, sí pertenece al subespacio generado por W. ¿Ok? Y pudiéramos pasarnos la tarde entera jugando aquí en que ustedes pensaran un trío de números y formaran un punto de R3 y entonces juguetear un rato a ver si ese punto que inventamos está o no está en el espacio generado o en el subespacio generado por W. Fíjense que ahorita, viendo el ejemplo, veo que el nulo, que es el punto 0, 0, 0 de R3, está en W porque el punto 0, 0, 0 satisface esta condición. 0 entre 2 menos 0 más 0 es 0. Listo. El punto 0, 0, 0 como origen del sistema de coordenadas espaciales de R3 es parte de los elementos del subespacio que genera W. Y como les digo, hay infinitas posibilidades de vectores que estén dentro de W y vectores que no estén dentro de W. ¿Ok? Muy bien. Terminé el ejercicio número 3. Preguntas, muchachos. Profe, yo simplemente Ajá. podría, hipotéticamente, si tengo que generar algunos tipos de vectores de ese espacio, puedo literalmente fijar dos variables, o sea, darle yo dos parámetros aleatorios
y calcular el tercero, ¿no? Y Y simplemente la pues, tercera la despejas correctamente. Buena idea. Exacto. Es decir, a X le pones un valor, a Y le pones un valor y despejas Z para saber cuánto tiene que valer Z para que eso te dé 0. Buena observación. Muchas gracias. Insisto, pudiéramos pasarnos la tarde jugandito a buscar vectores que estén en W y vectores que no estén en W. Pero ya tienes la idea. Muy bien. Buena intervención. ¿Algo más? Profe, ¿y si el sistema no es compatible? ¿Cómo quedaría? Buena pregunta. Si el sistema no es compatible, entonces no hay combinación lineal. Eso quiere decir que ese trío de vectores no generan a nadie. ¿Ok? Generalmente tú lo que tienes que buscar es que sea compatible. Para ello tú verás si tienes que generar alguna condición. Fíjense, si yo no generara esta condición de que menos x medios menos y más z es igual a 0, digo que el sistema es incompatible. Y entonces me quedaría simplemente en que no generan a nadie. Pero yo puedo colocar esta condición y entonces sí es generador de este grupete de vectores. Así que esa opción de que sea incompatible la veo muy difícil. Siempre habrá forma de generar alguna condición para que tú conviertas ese sistema en compatible. ¿Ok? Siempre habrá alguna condición que tú puedas establecer para llegar